Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer un girasol. El tamaño de la flor es de alrededor de 14 centímetros y el tallo junto con el receptáculo, o sea, altura del girasol, son 26 centímetros. En los videos anteriores hemos hecho las hojas y la flor. Y en el video de hoy vamos a hacer el tallo junto con el receptáculo y unirlo con la flor. Los enlaces necesarios para hacer toda la planta podéis encontrar durante el video y también están escritos en la descripción del video. Para todas las partes del girasol hay que utilizar el mismo grosor de hilo, que es 3 milímetros, y ganchillo de 2 milímetros y medio. Aparte del hilo necesitamos un poco de alambre moldeable y tijeras. Para hacer el tallo, primero formamos un anillo mágico y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Sacamos el primer punto, hacemos un punto de cadeneta y ahora dentro del anillo mágico hacemos 8 puntos bajos. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas espirales sin cerrar la vuelta. Así que ahora durante 11 centímetros tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. No hace falta marcar la vuelta. Después de hacer la primera o la segunda vuelta, ya la labor empieza a subir, ya empieza a formarse un tubo. Llegamos a los 11 centímetros y aquí vamos a colocar la primera hoja. Para que el tallo no se doble, también colocamos un alambre por dentro del tallo. El alambre que voy a utilizar no es muy rígido, entonces lo voy a poner dobladito. El alambre tiene que tener 50 centímetros de largo. O si utilizamos alambre doblado, pues tiene 1 metro. Al doblarlo se queda en 50, 52. Ahora, en uno de los extremos, hacemos como una bolita, doblamos el alambre 2 o 3 veces. Y esta parte vamos a colocar dentro del tallo. Para que no sobresalga el alambre por el anillo mágico, entonces aquí formamos un nudo o una bolita. Ahora podemos colocar el alambre dentro del tallo y aquí vamos a sujetar la hoja más grande de las que hemos hecho en los videos anteriores
que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video, aquí vamos a sujetar la hoja junto con el alambre que va por dentro del tallo. Podemos marcar la altura y ahora enrollamos los dos alambres. Y colocamos el alambre junto con la hoja por dentro del tallo. Y ahora vamos a seguir trabajando en punto bajo alrededor del alambre. Colocamos la hoja bien pegadita al último punto que hemos hecho y ahora dejamos el hilo por arriba de la hoja y tenemos que llegar, sacamos un poquito el punto, tenemos que llegar al primer punto que tenemos sin tejer. Por encima de la hoja. Ahí. Y tejemos un punto bajo. Primero sacamos el punto. Ahora podemos tirar de la hebra. Y hacemos un punto bajo. Y continuamos. En el siguiente punto hacemos otro punto bajo. Tenemos que seguir con 8 puntos bajos, igual que hemos empezado. Y ahora continuamos trabajando alrededor del alambre durante 4 centímetros y después vamos a colocar otra hoja. Subimos los 4 centímetros y aquí vamos a colocar otra hoja. Esta hoja es un poquito más pequeña que la anterior. Cómo hacer estas hojas también podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces la otra hoja colocamos por el otro lado de esta, enrollamos con el alambre que tenemos dentro del tallo.
Y hacemos lo mismo que antes. Primero voy a tejer un punto más para llegar a la hoja. Y ahora colocamos la hoja bien pegadita al último punto que hemos hecho, pasamos el hilo por encima de la hoja, sacamos un poquito el punto y por debajo de la hoja buscamos el primer punto sin tejer. Y primero sacamos el punto, tiramos de la hebra para que el punto se ajuste y hacemos un punto bajo. Ya tenemos otra hoja colocada. Y continuamos. Y ahora seguimos trabajando alrededor del alambre otros 10 centímetros más. Llegamos a la altura deseada y ahora vamos a empezar a formar el receptáculo. Colocamos el marcador marcando el punto que tenemos en el ganchillo. Y ahora la primera vuelta del receptáculo. El motivo que vamos a repetir en la primera vuelta es un punto bajo y un aumento. El motivo repetimos 4 veces. Un punto y un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Y repetimos una vez más. Un punto y un aumento. Llegamos al marcador, aquí termina la vuelta. Y ahora sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Y la segunda vuelta del receptáculo, el motivo que vamos a repetir, pero esta vez 6 veces, es también un punto y un aumento. Tejemos un punto y un aumento. Y repetimos un punto y ahora un aumento. Repetimos el motivo otras 4 veces más. Ahora vuelta número 3.
El motivo que repetimos 6 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. El motivo de la vuelta número 4. Tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos deberían coincidir con los aumentos de la vuelta anterior. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Vuelta número 5. Tejemos 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el motivo 6 veces. Vuelta número 6. Colocamos el marcador y empezamos con un punto bajo. Trabajamos solamente en la parte delantera de la vuelta número 5. Tejemos un punto bajo, ahora 5 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto, un punto alto y un punto doble alto. Ahora saltamos 3 puntos en la vuelta número 5. Este es el último que hemos hecho. Saltamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto, pero en la parte delantera, hacemos un punto bajo. Y terminamos el motivo con otro punto bajo. También solamente en la parte delantera de la vuelta. Y repetimos el motivo. Un punto bajo en la parte delantera, 5 puntos de cadeneta, sobre la cadeneta hacemos primero un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto y un punto doble alto. Saltamos 3 puntos y en el cuarto punto hacemos un punto bajo, pero solamente en la parte delantera. Y para terminar el motivo hacemos otro punto bajo en la parte delantera también. Y repetimos el motivo. Un punto bajo en la parte delantera, 5 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta primero hacemos un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto y un punto doble alto. Saltamos 3 puntos, en el cuarto punto, en la parte delantera, hacemos un punto bajo. Y otro punto bajo más para terminar el motivo, también en la parte delantera. Repetimos el motivo otras 3 veces más. Llegamos al marcador y en el punto donde tenemos el marcador hacemos un punto deslizado. Sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto. Ahora vamos a hacer una vuelta en la parte posterior del punto de la vuelta número 5. En la parte delantera acabamos de tejer una vuelta
Y ahora vamos a hacer una vuelta continuando con los aumentos en la parte posterior de la vuelta número 5. Entonces, esta es vuelta número 7. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, pero en la parte posterior del punto. Y el motivo que vamos a repetir son 5 puntos bajos y un aumento. Continuamos con la serie de los aumentos. Vuelta número 5 hemos hecho 4 puntos y un aumento. Ahora hacemos 5 puntos bajos y un aumento. Tenemos un punto, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto tejemos 2 puntos bajos. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos el motivo otras 4 veces más. Ahora llegamos al marcador y aquí vamos a empezar vuelta número 8. Vuelta número 8, tejemos. Empezamos en el mismo sitio donde tenemos el marcador, entonces primero sacamos el marcador, volvemos a marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Y el motivo de la vuelta número 8 son 6 puntos bajos y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos sacado el marcador. Tejemos ya el punto bajo, tejemos en el punto entero de la vuelta anterior. Tejemos 6 puntos bajos y un aumento. Y un aumento. El aumento nos coincide con el aumento de la vuelta anterior. Repetimos. Seis puntos bajos y un aumento. Y otra vez llegamos al marcador y ahora la última vuelta, vuelta número 9. Hacemos un punto raso donde tenemos el marcador. Volvemos a colocar primero el marcador marcando el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto raso, punto deslizado. 6 puntos de cadeneta. Seis puntos de cadeneta. Ahora sobre la cadeneta, empezando en el segundo punto contando desde el ganchillo, hacemos un punto bajo. Ahora un punto medio alto. Dos puntos altos por separado. Primero un punto y el otro punto alto en el siguiente punto. Y ahora un punto doble alto. Saltamos 2 puntos de la vuelta número 8. Dejamos 2 puntos sin tejer y en el tercer punto tejemos punto entero. En el tercer punto hacemos un punto deslizado. Y esta parte vamos a repetir. Primero hacemos un punto deslizado, 6 puntos de cadeneta, sobre la cadeneta primero tejemos un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto, otro punto alto y un punto doble alto.
Saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Vamos a repetir una vez más. Hacemos un punto deslizado, 6 puntos de cadeneta. Sobre la cadeneta primero tejemos un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto, otro punto alto y un punto doble alto. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto deslizado. Continuamos de esta manera hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto que tenemos el marcador, con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y cerramos el punto. Esta parte ya tenemos terminada y aquí igual podemos planchar suavemente para que esta parte no se enrolle tanto. Así queda la pieza terminada. Damos forma a las hojas y el alambre que sobresale por el receptáculo lo enrollamos, lo dejamos dentro y ahora el receptáculo vamos a pegar a la flor. La flor es del video anterior, el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. La flor podemos pegar con pegamento de silicona caliente o podemos coserla. Ahora podemos doblar un poquito el tallo justo debajo del receptáculo. Ya tenemos el girasol terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.